a Pablo Bertinat. Buenas tardes a todos, muchas gracias en particular a Pablo Bertinat por haber aceptado de participar en los seminarios de la Red de Energía y Sostenibilidad y a todos los asistentes. Pablo disertará sobre transición energética, experiencias y miradas interdisciplinarias, ayudándonos a reflexionar sobre qué está ocurriendo y qué puede cambiar. Parte de pensar la transición desde una mirada interdisciplinaria que nos permite imaginar mejor los cambios necesarios, los ejes, las dimensiones que se deben abordar y la magnitud de los desafíos. Pablo Bertinat es ingeniero electricista, magíster en sistemas ambientales humanos, es docente e investigador, autor de numerosos artículos científicos y libros, colaborador en temas de energía de diversos movimientos sociales, territoriales, sindicales, ambientales y cooperativos, y es miembro del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y de la cooperativa Energía, Sociedad y Ambiente. Así que muchas gracias y bienvenido, Pablo. ¿Está Pablo? Sí, 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 acá estoy, Ahora acá sí. estoy. Muchas gracias, Silvina, muchas gracias, Silvina, muchas gracias a vos, a Salvador, por la consideración, la invitación a poder participar del ciclo, que cada vez que puedo escucho o escucho después grabado, etcétera, en algunos momentos. Pero bueno, muchísimas gracias por estar. Vos sabés que cuando me invitaron, pensaba también sobre el tema a trabajar y como hay muchos temas, ¿no? Hay muchos de los cuales estábamos chusmeando recién que tienen que ver con las experiencias en las que estamos involucrados, muchos de los que están acá también, muchos de los que están escuchando también y con muchos hemos compartido muchas de esas experiencias, buenas, malas, regulares, con problemas, sin problemas, etcétera, en ese marco. Pero de cualquier manera, la intención, por lo menos de esta presentación, fue esquivarle esos temas de experiencias prácticas concretas sobre los cuales nos podemos referir, también charlar, etcétera. Y la idea de también pensando en las otras temáticas que se habían trabajado en el ciclo y algunos temas parecidos, me parecía que era interesante poder abordar la cuestión de la transición energética desde una mirada de perspectiva de cómo, de lo que está pasando actualmente en general y tratar de poder compartir con ustedes por lo menos cuál es la mirada que estamos teniendo nosotros alrededor de la transición energética. Digo nosotros como un colectivo de gente en el cual muchos de ustedes hemos compartido también y muchas retroalimentaciones vienen de los debates y las discusiones que damos habitualmente. Pero la idea era entonces compartir en estos minutos alguna característica general de la situación y plantear para nosotros por dónde pasa la transición energética, qué es lo que hay que cambiar para nosotros en el marco de la transición energética y brevemente recorrer algunos ejes y dimensiones con algunas medidas que debiéramos pensar en función de lo que pensamos nosotros respecto a la transición energética. Esa es la idea de la presentación, entonces rápido comparto pantalla y arrancamos en todo caso con esta idea de presentación si les parece. Solamente confirmame que se esté viendo en pantalla completa, Silvina, en todo caso, para ver. No, No- muchísimas gracias. ¿Se ve? Sí, se ve Ah, perfecto. perfecto. Bárbaro, bárbaro. Yo dejo de verlos porque bajo las imágenes y no me confunde, pero cualquier cosa me avisás y de cualquier manera, si bien estoy tomando más o menos el tiempo, avísame cualquier cosa unos minutos antes. Pero bueno, ¿cuál es la idea básicamente? Como decíamos, comentar el momento en el que estamos, ¿no? El momento global en el que estamos, que creemos que es un momento muy particular, que no es lo mismo que se vivía hace 5 o 6 años atrás. Creemos que ha habido cambios muy fuertes en los últimos años a nivel global. Por un lado, esto de las policrisis civilizatorias, ya no podemos hablar de crisis sectoriales, no podemos hablar solo de crisis climática o de crisis ambiental, sino que estamos hablando de crisis de diferentes tipos que se imbrican, que complejizan la situación y que de alguna manera hacen mucho más compleja toda la situación. Creemos
fervientemente o lamentablemente que hay un abandono de las metas climáticas, o sea, creemos que mi mirada es que post París, post 2015, a partir de el abandono de las metas obligatorias para los países desarrollados, hay un abandono global de las metas climáticas. De hecho, más allá de las discusiones de las conferencias de clima, etcétera, las metas climáticas están abandonadas, de hecho, de alguna manera. Creemos que hay también un avance de las derechas, un deterioro de las democracias, sobre todo de la posibilidad de discutir democráticamente alternativas frente al modelo actual. Creemos que a partir de la pandemia y posteriormente del inicio de la guerra Rusia-Ucrania, ha habido un fuerte aumento del militarismo, de los gastos, bueno, esto se ve en los datos también, de los gastos militares, y lo que en un primer momento aparecía en particular en Europa, que fue el primer, digamos, el primer pulso de Europa cuando arranca la guerra Rusia-Ucrania y la restricción de gas, fue intentar un avance de la economía verde, de ir hacia las energías renovables, bueno, al hidrógeno, etcétera. Este fue un impulso que realmente duró muy poco, un impulso que duró 1 o 2 años máximo, pero que rápidamente fue mutando a una mirada más que de avance de la renovabilidad de la matriz energética europea, un avance de garantizar o de securitización de la matriz energética europea. En ese marco se da podemos verlo a partir, por ejemplo, de la aprobación por parte de la Unión Europea de la Ley de Materiales Críticos, que plantea que en definitiva la Unión Europea va a hacer cualquier cosa para obtener los materiales, casi cualquier cosa para obtener los materiales que necesita para su desarrollo y en particular para la transición energética, y esto unido al incremento de los gastos militares que ha batido récords en toda Europa, hace pensar que esto de vamos a hacer todo lo que podamos para conseguir los materiales que necesitemos en un contexto de mundo muy hostil, de abandono de crisis, de metas climáticas, de empeoramiento de la crisis global de clima, implica un cambio en las reglas de juego a nivel global y en particular en lo que respecta a América Latina y en particular a un incremento muy fuerte de una presión extractiva sobre los recursos que hay en América Latina, hidrocarburos, cobre, litio, como sabemos, madera balsa, tierras raras, etcétera, que va a implicar una fuerte presión en este caso, que no tiene que ver, digo, necesariamente con un avance de las renovables en sí en mismo o solo un avance de las renovables, sino fundamentalmente con una necesidad de garantizarse los recursos para sostener un nivel de desarrollo determinado, en particular en todo el norte global, pero en particular en la Unión Europea, Estados Unidos, China, etcétera, todo lo que podríamos considerar el norte global. En ese contexto, creemos fervientemente que no estamos en camino a una transición energética, ni siquiera pensada desde el punto de vista de que estaría ocurriendo un cambio o una sustitución de fuentes de energía. O sea, no está ocurriendo una sustitución de fuentes energéticas. Vemos un crecimiento exponencial de las fuentes renovables de energía, fundamentalmente en el sector eléctrico, pero también un crecimiento de todas las fuentes fósiles en los últimos años. Con lo cual, en realidad, las fuentes renovables no han venido a sustituir a los combustibles fósiles, sino que han venido a adicionarse, por lo menos hasta ahora, a los combustibles fósiles. Lo que estamos viendo es un proceso de expansión energética sumamente preocupante porque a lo que, por lo menos la idea que imaginábamos era que las fuentes renovables venían a un proceso de sustitución, como decíamos que como vemos no está ocurriendo y que lo que ocurre es fundamentalmente un proceso de expansión que lo que hace es empeorar las condiciones globales tanto de clima como de acceso a materiales minerales, etcétera, etcétera, porque a la demanda de combustibles fósiles ahora se adiciona la demanda de materiales y minerales necesarios para aprovechar las energías renovables tal cual se puede ver en casi toda la estadística de los últimos años. Ahí veíamos
de la Agencia Internacional de Energía o de REN 21, etcétera, pero en todos los indicadores, por lo menos que estamos viendo hasta ahora, vemos que la expansión de las fuentes fósiles sigue estando a un nivel muy alto, a lo que se suma, como decíamos, esta expansión de las fuentes renovables a nivel global. Característica que solo fue quebrada en algunos momentos de crisis económicas globales. O sea, el único momento donde podemos ver que ha habido pequeñas disminuciones en las emisiones globales de dióxido de carbono asociados fundamentalmente al sector energético han sido las crisis del petróleo, la disolución de la Unión Soviética, la crisis del 2008, etcétera, la crisis de la hipoteca, la pandemia, etcétera, que son los únicos momentos donde podemos ver que hay disminución de emisiones. Y con una dificultad muy grande inclusive para ver cuál es la dimensión del desafío que implica el desafío climático. O sea, nosotros en el momento de mayor reducción de consumo de energía en medio de la pandemia, el mundo bajó de consumir 100 millones de barriles de petróleo por día a 85 millones de barriles por día aproximadamente. Si nosotros vemos los escenarios, por ejemplo, que planteaba Irene hace algunos años para alcanzar el 1,5, no superar el 1,5 grados al 2050, hablaba de que en el 2030 debiéramos estar consumiendo 60 millones de barriles. O sea, en el año que se produjo el parate del mundo, bajamos a 85 y debiéramos estar en 60 para poder atenernos a las metas climáticas. Es una cosa que a todas luces parece totalmente imposible a esta altura del partido y a 5 años del 2030 en ese marco. Hay algunos datos de los gastos militares en los últimos años, en particular en la Unión Europea, que solo son comparables con los subsidios a los combustibles fósiles y infinitamente desiguales con el financiamiento climático a nivel global, y esto muestra, cuando uno revisa los años subsiguientes, 2022-2023, ve de la misma manera los gastos militares creciendo en casi todo el planeta, con lo cual está marcando esta tesis, en todo caso, de que vamos a un mundo mucho más hostil en diferentes aspectos y en particular en lo que tiene que ver con el acceso a los recursos naturales en ese marco. Tres o cuatro cositas más que yo agregaría a la situación global. Una, estamos en un marco de ciclo de precios muy extraño también. En la gráfica de abajo se puede ver, no quise poner muchas gráficas sobre esto, pero fíjense en el quiebre del 2005 y los ciclos de precios de los diferentes commodities, alimentos, combustibles, materiales, minerales, donde vemos un crecimiento muy fuerte de los precios, pero también una serie de variabilidades muy, muy fuertes en los ciclos de precios de todos los commodities que descalabra también las economías globales en este marco y que genera fuerte incertidumbre. A esto agregarle los rendimientos decrecientes de toda la industria hidrocarburífera, pero también de la industria minera, que tiene que ver con que ya las leyes no son las mismas que había anteriormente y tampoco la posibilidad de extracción de hidrocarburos. Hay una escasa incorporación de reservas, la incorporación de nuevas reservas no está cubriendo el gasto de combustibles fósiles actualmente, y yo tampoco quise poner más datos, pero hay a partir del 2011-2012 a nivel global las inversiones en el sector fósil también están estancadas. Son muy fuertes y tienen muchos subsidios, pero están estancadas. Han bajado muchísimo con respecto a las inversiones que había previo al 2012 a nivel global. Esto marca también un contexto general muy fuerte. En este marco lo que estamos viendo es un proceso de expansión muy fuerte del capitalismo industrial global que está chocando contra límites planetarios que tienen que ver con el cambio climático, la finitud de muchos recursos naturales, en particular materiales y minerales. Ahí hay muchos trabajos estos últimos años que han aportado sobre la lógica de los materiales y los minerales. Creo que son muy interesantes para ver también el techo que tenemos en algunos puntos de desarrollo. Y esta idea de poder aprender a vivir en un mundo que va a estar condicionado cada vez más por el calentamiento global, por la crisis ecosistémica general y por esta dificultad por acceso a materiales y minerales, y poder
tener esta mirada frente al colapso en tanto no como un proceso apocalíptico, sino como un proceso de desmoronamiento de un orden global determinado que dejará una situación abierta de alguna manera para ir a algún lado o no en ese marco. En ese contexto se da el proceso o las discusiones alrededor de la transición energética. No, hay muchas discusiones, no voy a entrar sobre esto, hay muchas discusiones sobre si hay transición, si no hay transición. Para nosotros, como decía, hay un modelo de expansión, también sobre la historia de las transiciones, cuáles fueron procesos de transiciones y cuáles no. Pero en todo caso no hubo tantos momentos en la historia de la sociedad en los cuales hubo cambios de este tipo. Hay muchas definiciones respecto a la transición, algunas que consideran en función de las fuentes dominantes, etcétera, etcétera. En este contexto, nosotros vamos a intentar hablar de la transición como un fenómeno mucho mayor al cambio de fuentes energéticas o mucho más amplio que exclusivamente el cambio de fuentes energéticas en un determinado región, país o planeta. Pero claramente este proceso o estos procesos que hemos vivido como sociedad ha cambiado los paisajes y ha alcanzado un nivel en particular, o ha permitido un nivel de evolución de las sociedades humanas, en particular un crecimiento de la urbanización tan fuerte que lo que ha producido es un incremento de la complejidad del sistema socioambiental que lo hace sumamente vulnerable al no crecimiento del flujo energético para sostener ese nivel de complejidad de la sociedad humana, en particular de las sociedades urbanas. Y en ese marco, tal vez uno de los principales desafíos que se plantean. En ese marco, pensar en transición energética implica pensar, o por lo menos plantear qué entendemos por la energía. Y en ese sentido, por lo menos nuestra mirada de la energía intenta ser una mirada que va un poco más allá de la mirada física sobre la energía, ¿no? Las definiciones físicas de la energía. Para nosotros la energía es más que un concepto físico, es un elemento social, político, económico, cultural. En este contexto, para nosotros, al hablar de energía y materia o energía y materiales, para nosotros son dos caras de la misma cosa, hablamos de lo mismo cuando hablamos de energía y materiales. Un tema a tener en cuenta que habitualmente la disputa sobre el control de energía históricamente fue el control de las fuentes energéticas. Hoy en día no solo es el control de las fuentes energéticas, sino tiene que ver con el control de las tecnologías de aprovechamiento de esas fuentes energéticas también, y esto agrega también un nivel de complejidad mayor. Hay una relación determinante entre energía y dominación. La energía siempre fue una herramienta necesaria para producir una dominación de un pueblo sobre otro, de un país sobre otro. La energía fue un elemento determinante. Esto no quiere decir que sea fatal, no tiene por qué ser así, pero habitualmente la dominación es posible gracias a un excedente de energía por parte de una población determinada. La historia marca esto en ese sentido, pero también sabemos que una sociedad con más energía disponible tiene la posibilidad de estructurarse de esta manera, de una manera dominante, pero no es la única. Puede haber otras formas de organización de la sociedad. Y también esta idea de que las fuentes energéticas usadas marcan también un determinado contexto social en este sentido. En ese marco, para nosotros pensar en un proceso de transición energética implica pensar qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que nos parece que está mal del sistema energético. Y en ese marco hablamos de sistema, ahora vamos en todo caso a poder refrescar qué entendemos por sistema. Pero en ese marco asumimos, en primer lugar, que tenemos un sistema energético fuertemente fósil, dependiente de los fósiles que se van a terminar como sabemos, pero que fundamentalmente son productores o fuentes de las causas principales del calentamiento global y el cambio de clima. Pero el sistema energético no solo es un sistema fósil, sino que es un sistema fuertemente desigual, fuertemente no igualitario. O sea, es un sistema energético que no garantiza la vida digna del conjunto de la población del planeta, ¿no? Entonces, prácticamente estas dos características de que sea fósil y que sea desigual son características necesarias de abordar cuando pensamos un proceso de transición energética. A su vez, entendemos que es un sistema fuertemente concentrado,
fuertemente centralizado, que es un sistema fuertemente conflictivo. En el sector energético tenemos conflicto en todas las escalas. Tenemos conflicto entre países o entre regiones por las fuentes energéticas o ¿cómo se llama? Por petróleo, por gas, pero también por nuclear o por cualquier otra fuente. Pero el sistema energético es conflictivo en todas las escalas. Tenemos conflicto por las tarifas, tenemos conflicto por las grandes represas, tenemos conflicto en las zonas de producción de petróleo, podemos ver Yasuní, etcétera, en Ecuador, podemos ver acá en Vaca Muerta, pero también tenemos conflictos hoy en día, hay grandes conflictos en el nordeste brasileño por parques eólicos y parques fotovoltaicos también. O sea, hoy en día el sector energético es un sector fuertemente conflictivo y es otra de las características del sistema energético. Es un sistema fuertemente opaco, o sea, poco transparente, poco participativo. Es un sector, el sector energético, donde se mueven fundamentalmente gobiernos, empresas, entre comillas, especialistas, lobbies, etcétera, pero es un sector o por lo menos es un área de energía donde no está incorporada en la discusión ciudadana también de alguna manera, sobre todo en la discusión local, donde podría ser un ámbito de actuación. Es un sistema energético fuertemente neoliberal, en el sentido de que todo el marco normativo, regulatorio del sector energético es un marco que ha cambiado en todos los países de América Latina en los 90. O sea, nosotros teníamos todo un paquete normativo pre-90 que no sé si era el ideal, no sé, pero cambió en los 90. Cambió y fue a parar a un modelo de funcionamiento del sector energético como un modelo fuertemente mercantilizado, con una lógica de mercado fundamentalmente por sobre una lógica de derechos y que necesariamente, por lo menos para nosotros, debe ser revisado. Debe ser revisado, debe ser analizado y posiblemente deben ser cambiadas algunas características. Es imposible pensar bajo una lógica de mercado capitalista convencional como el actual en el sector energético, pensar en eficiencia energética, pensar en sistemas racionales, etcétera, en ese marco. Creemos que hay que pensar en la lógica de funcionamiento del sector. Y a eso debemos agregar otras características del sistema energético nuevo que tiene que ver con los nuevos extractivismos en la región. O sea, esto de el litio, el hidrógeno, la madera balsa, tierras raras, que son una muy fuerte presión extractiva sobre la región con impactos de diferente tipo en ese marco. Entonces, pensar para nosotros en un proceso de transición energética requiere pensar en estas cosas, en qué cambiar. Y para nosotros requiere pensar en cambiar al menos estas cuestiones en particular. En ese marco, nosotros, ¿por qué hablamos de sistema? Porque hablamos justamente para nosotros la transición energética no es solamente el cambio de la matriz energética, o sea, el cambio de las fuentes. No es solamente, por supuesto que lo es, pero para nosotros el sistema energético es un conjunto de relaciones sociales que vinculan al sistema humano entre sí, el sistema humano con la naturaleza y que están determinadas por las relaciones de producción existentes. Y en donde el corset en el cual nos vamos a mover para poder pensar en otro sistema energético es este corset de límites planetarios y desigualdades, infinitud de recursos y desigualdades. El tema es cómo acomodarnos en un espacio de maniobra donde tenemos por un lado límites planetarios de todo tipo, desde los sumideros por la cuestión climática hasta la finitud de los materiales y minerales y las desigualdades en ese marco. Ahora, para pensar en una transición también es interesante recuperar cuál es la lógica de construcción de las políticas energéticas. Yo me acuerdo cuando yo estudiábamos construcción de política energética hace unos cuantos años atrás, uno leía, por ejemplo, los manuales de CEPAL sobre construcción de política energética y uno encontraba que las políticas energéticas eran políticas sectoriales de las políticas de desarrollo. O sea, un país define su modelo de desarrollo, qué va a producir, cómo va a producir, para quién va a producir, etcétera, y después define las políticas sectoriales, el transporte, la energía, ve de dónde saca la energía para todo eso. Nosotros entendemos que esta lógica no puede funcionar en esta época de la vida, en esta época de la humanidad. Nosotros pensamos que hoy la energía es una restricción y nosotros debiéramos pensar qué modelo energético podemos acoplar a la restricción que implica la energía, ya sea porque debemos dejar los fósiles, ya sea porque no podemos tener el mismo tamaño de matriz energética global con fuentes renovables porque
es inviable desde el punto de vista material. Entonces, en ese marco no podemos ir al mismo tamaño con renovables, claramente. Si es menor, ¿qué significa que sea menor? Y esto va a implicar posiblemente que algunos sectores deban consumir menos, otros deban consumir más, o todos deberíamos consumir diferente, etcétera, etcétera, pero requiere la discusión de algunas otras cosas además de eso. Entonces, en ese marco, discutir las políticas energéticas para nosotros es discutir en este marco desde un punto de vista de restricción y de poder, en todo caso, plantear desde las restricciones que tenemos cuál es el modelo de desarrollo al que vamos a aspirar en este sentido. En ese marco, ¿por dónde pensar o qué ejes pensar bajo este contexto y de esta perspectiva, por supuesto, cuáles debieran ser para nosotros los ejes principales para pensar un proceso de transición energética? Y en ese marco recorro ahora brevemente algunos de esos ejes con algunos ejemplos de cuáles podrían ser políticas públicas sobre esto. En ese marco, los ejes para nosotros son la relación entre derecho y mercancía, la relación entre energía y necesidades humanas, la relación entre energía y redistribución de la riqueza, el cambio de la matriz, el modelo productivo, todo lo que tiene que ver con democratización de la política energética y lo que tiene que ver con las tecnologías. Lo voy a recorrer muy rápidamente porque posiblemente sea más interesante charlar con ustedes porque seguramente se van a ocurrir muchas más cosas que no están incorporadas acá en ese marco. Pero primer eje. El primer eje nosotros lo identificamos con un proceso de desmercantilización. Para nosotros el concepto de desmercantilización disputa la centralidad de los mercados para resolver necesidades humanas. Y en ese marco, la idea para nosotros es la de concepción de energía como parte de los comunes, como una herramienta, no como un fin en sí mismo y en definitiva como parte de los derechos colectivos sociales en congruencia con los derechos de la naturaleza. Por supuesto que los derechos sociales son construcciones sociales. Esto implica que nosotros creemos que debiéramos pensar en cómo construir el derecho social a la energía y qué significa esto en congruencia con los derechos de la naturaleza. Ahora, esto que parece muy etéreo, ¿de qué manera lo podemos pensar en la práctica? En primer lugar, nosotros entendemos, por ejemplo, pensando una amplia reforma legislativa, regulatoria, normativa que derogue las leyes de privatización y las leyes de mercado. Nosotros creemos que hay que ir a un sector mucho más público, que no significa estatal, sino público. Fortalecer el sector público en el área energética creemos que es indispensable. Cuando decimos no es necesariamente estatal, porque también tenemos buenas y malas experiencias con lo estatal, digamos. Para nosotros es el fortalecimiento de lo público y lo público para nosotros, como decíamos, también es lo cooperativo, lo colectivo, lo comunitario, etcétera, que implique no necesariamente o sí o no la propiedad, pero sí la gestión pública sobre la energía en este sentido. Eso implica la revisión de todos los marcos normativos y legales, implica por ejemplo, rediscutir, ¿tiene lógica la desintegración vertical de las cadenas, como se hizo con generación, transmisión y distribución? Podemos pensar en otras lógicas que tengan que ver con otra cosa y no con unidades de negocio, por ejemplo. Puede haber lógicas regionales y no verticales, por ejemplo. Bueno, discutir todos estos elementos para nosotros es central en este sentido. Reconocer y potenciar otras instituciones más allá del Estado y de lo privado, como decíamos, lo cooperativo, lo comunal, lo municipal, etcétera. Hay un movimiento en el mundo, por ejemplo, en muchos lugares de remunicipalización de servicios públicos, donde los gobiernos locales recuperan al menos la gestión sobre los servicios públicos, agua, electricidad, etcétera. No necesariamente la propiedad puede o no, pero sí la gestión, por ejemplo. Esto implica también revisar toda la política de subsidios, ¿no? Claramente implica revisar los subsidios para poder reorientar los subsidios en determinado sentido. Pero hay una cantidad de herramientas que nos permiten construir esta lógica del derecho a la energía y a su vez avanzar en procesos que nosotros entendemos de desmercantilización y de garantizar que la energía sea un derecho, sobre lo cual hay mucho para discutir. ¿Qué significa que sea un derecho? Porque está claro que significa, no quiere decir que no haya que pagar la energía. Desmercantilizar no quiere decir que no tenga un precio la energía. El tema es la lógica de asignación de valores y precios en el marco de una lógica de mercado o de una lógica de derechos en ese marco. Creemos que ahí hay mucho para discutir y mucho para trabajar. Segundo punto o segundo eje que creemos
que tal vez para nosotros es el más importante, el más difícil, el de más largo plazo. Es desarrollar otra forma de satisfacción de necesidades humanas. O sea, claramente si vamos a un mundo donde va a haber menos energía disponible, claramente debemos pensar en cómo ser felices con menos materia y energía. O sea, cómo garantizar que el conjunto de la población viva en condiciones dignas con menos materia y energía. Y acá lo que decíamos anteriormente, posiblemente algunos tengan que consumir más, otros menos, todos diferentes, pero claramente debemos avanzar en este sentido. Esto es una construcción cultural fundamentalmente. No lo va a hacer la sociedad de consumo, solo puede ser recreado, entendemos nosotros, desde sectores populares que construyan, en definitiva, estas otras miradas sobre estas cuestiones. Ahora, esto también parece muy loco. Ahora, ¿de dónde se puede trabajar esto? Bueno, claramente el desarrollo de cadenas cortas de producción que prioricen lo local es una herramienta, por ejemplo, la Bueno, yo estoy acá producción, arriba. perdón. Ah, no, no, pensé que consultaban algo. El desarrollo de cadenas de producción local, por ejemplo, producción de alimentos locales, disminuir la circulación de las cosas, claramente porque el transporte es un tema central, fortalecer las redes de consumo sustentable, desarrollar normativa de obsolescencia programada, hacer masivos los análisis de ciclo de vida, restringir publicidades. Hay una cantidad de herramientas de política pública que pueden aportar a esta construcción, si vos querés, si ustedes quieren, de cultural, en definitiva, de vivir de otra manera con menos materia y energía en ese marco. El siguiente punto es, bueno, algo sobre lo que Salvador trabaja fuertemente de alguna manera, que es en definitiva redistribuir de la energía. Nosotros creemos que la energía es una herramienta de redistribución de riqueza. En ese marco estamos en un contexto de incremento de la pobreza energética muy fuerte en casi toda América Latina, o de las pobrezas, más allá de cómo se mida, etcétera, y toda la discusión que hay sobre eso, claramente hay un elemento que tiene que ver con la urgencia y que tiene que ver con garantizar una vida digna a aquellos que no tienen la energía necesaria para poder tener esa vida digna. Esto también, como decíamos, tiene carácter de urgencia y creemos que se puede hacer mucho desde las políticas públicas en este sentido. Establecer programas de eliminación de pobreza energética, vincular las políticas de hábitat con las energéticas, establecer cuotas máximas y mínimas de uso, restringir los usos suntuarios de la energía, etcétera. Creemos que son herramientas y tiene, como decíamos, carácter de urgencia en este marco porque hay situaciones muy complejas respecto al acceso a la energía en toda América Latina prácticamente. El siguiente punto es tal vez el más tecnológico, si ustedes quieren, que es realmente el cambio de la matriz, o sea, la renovabilidad. Bueno, como ustedes deben recordar en el manual de diseño de política energética que hizo CEPAL en 2003-2004, donde yo tomaba lo que dije sobre las políticas energéticas, ellos ya hablaban de este doble atributo de la fuente energética, la renovabilidad, que es un atributo de la fuente, y la sustentabilidad, que es un atributo del uso, o sea, a qué uso hago esa fuente. Claramente debemos ir a fuentes renovables utilizadas sustentablemente, pero claramente debemos pensar en cómo disminuir la torta energética en total en ese marco. Esto implica priorizar el suministro de fuentes renovables en todos aquellos casos que sea posible y el resto habrá que suministrarlo con fósil, pero claramente implica desarrollar herramientas que permitan visualizar los beneficios de la eficiencia energética, porque claramente sabemos que las políticas de eficiencia energética son totalmente cíclicas en función del valor de las tarifas, etcétera, pero no son intrínsecamente desarrolladas en función de la reducción de la utilización de energía, sino fundamentalmente de la baja de tarifas. Creemos que hay que monitorear el descenso neto de la utilización general de energía, creemos que hay que acordar la no explotación de recursos hidrocarburíferos no convencionales y convencionales en área de riesgo, digo el offshore. Creemos que hay que pensar en un cierre de la explotación hidrocarburífera más temprano que tarde y hay que pensar de alguna manera en cuál va a ser la sustitución y ver cuáles son los senderos, etcétera. En este marco tenemos herramientas en Argentina, ha habido experiencia como la de escenarios energéticos, la sigue habiendo y creo que ahí hay una cantidad de elementos que nos permiten ir pensando sector por sector cómo
ir abandonando los combustibles fósiles y cómo ir suplementándolos con, o reemplazándolos por otras fuentes. Ahí creemos que hay que pensar en ese marco y en ese sentido un rol central, como decíamos, es la infraestructura, ¿no? ¿Qué infraestructura consolidamos? Porque en definitiva, la infraestructura que hagamos, que se hace con dineros públicos, en definitiva, lo que hace es consolidar determinados modelos, ¿no? Si hago una autopista o hago una vía de tren o si hago un gasoducto o hago una línea de transmisión, son totalmente distintos los objetivos de largo plazo y en ese marco también los escenarios que puedo plantear. Entonces creemos que hay que dar un fuerte debate sobre la infraestructura necesaria para pensar este proceso de transición energética global. Creo que es penúltimo, etcétera. Claramente tenemos que discutir el modelo productivo. Es imposible pensar en un modelo, en un proceso de transición energética sin discutir el modelo productivo. Y discutir el modelo productivo es discutir no solo qué se produce, sino cómo y para qué, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, doy dos ejemplos. Claramente, por ejemplo, en el caso transporte, tendríamos que pensar, bueno, en qué momento dejamos de fabricar autos individuales de combustión interna, ¿no? Y por qué van a ser reemplazados esos autos individuales de combustión interna, ¿no? Si van a ser reemplazados por autos individuales eléctricos o van a ser reemplazados por transporte colectivo eléctrico o por otro tipo de transporte en ese marco. Pero también debemos pensar, por ejemplo, qué otro tipo de políticas puede haber. Por ejemplo, porque cuando digo el cómo, si uno revisa el consumo energético del sector agrícola, uno puede ver que en los últimos 40 años la intensidad energética del sector agrícola se multiplicó por 6 prácticamente. O sea, por cada kilo de soja que producimos en Argentina, utilizamos 6 veces más energía que hace 40 años atrás. O sea, no solo es el qué, sino también es el cómo de alguna manera. Hay posiblemente procesos alternativos de producción que nos permitirían, además de otros beneficios, consumir menos energía. Entonces, la discusión sobre el modelo productivo es clave. Para eso, el sector transporte es clave, como sabemos, en toda América Latina, en particular, mucho más que en el mundo y en particular en Argentina, y establecer procesos en este sentido que nos permitan discutir los procesos, por ejemplo, de circulación de las cosas, el tema modal de transporte de carga. Hay una cantidad de herramientas que nos permitirían pensar en este proceso de transición energética en ese marco y de vuelta vuelve el rol de la infraestructura acá también, ¿no? Claramente el rol de la infraestructura hace a este tema y en la medida que no podamos discutir el cambio de modelo productivo, va a ser muy difícil pensar en un cambio en la estructura del sistema energético en particular. Dos temas finales, la temática de las tecnologías. Nosotros creemos que hay que pensar en qué tecnologías son sinérgicas con estos procesos y cuáles no, claramente. Pensar y cómo desarrollar estas tecnologías. Creemos que acá hay que pensar en clave regional. Nosotros creemos que debiéramos pensar regionalmente, digo, cuando digo regionalmente, digo América Latina, etcétera, pensar en procesos que nos permitan desengancharnos de alguna manera selectivamente de la globalización productiva y en ese marco pensar en procesos regionales que nos permitan, a partir de la existencia en América Latina de recursos naturales, si ustedes quieren, bienes comunes, como le quieran llamar, por un lado, en algunos países, y tradición científica o tecnológica productiva en otros países, que uno podría decir México, Brasil, Argentina, pensar en un proceso de integración que nos permita desarrollar, en todo caso, aquellas herramientas que nos permitan pensar en un cambio de modelo productivo y en un cambio de modelo energético también para pensar en esto, en este contexto. Y en ese marco, pensar qué tecnologías son sinérgicas con esto y cuáles no en este marco, o por lo menos cuáles debiéramos priorizar en un primer momento. Y finalmente, yo lo puse acá como políticas energéticas locales, pero básicamente sería cómo pensar en procesos de democratización energética, cómo pensar en procesos en los cuales nos permitan discutir con la comunidad de la cuestión energética y ahí no casualmente lo poníamos como política energética locales porque nosotros creemos que una herramienta indispensable de desarrollar es la idea de poder desarrollar discusiones energéticas locales o políticas energéticas locales.
Entendemos que nadie mejor que los gobiernos locales y las ciudades para discutir qué se hace con la energía en las ciudades en particular, ¿no? O sea, cómo se consume, cómo se utiliza, quién está en situación de pobreza energética, cómo se puede generar, cómo se puede hacer buen hábitat, cómo se puede hacer eficiencia. Creemos que ahí algo que está abandonado o que nunca fue abordado por los gobiernos locales, que es la dimensión energética, debe ser desarrollada. Y la idea de poder desarrollar dimensión energética en las políticas urbanas, locales, creemos que es central para pensar este proceso tanto de transición energética como de democratización del sector energético en ese sentido. Para nosotros la idea es esta, la de recuperar la idea de la energía como una herramienta para satisfacción de necesidad humana en este contexto de recursos finitos y inequidad. Para nosotros la energía no debe ser pensada como una mercancía, debe ser pensada en este contexto y en este marco, ¿no? Este marco en el que estamos planteando. Yo dejaría ahí, así nos queda espacio para discusión, si querés, Silvina, Salvador. Sí, Tenemos, bueno, le pido en todo caso que le demos un aplauso primero de agradecimiento a Pablo por la charla y abrimos la sesión para preguntas. Así que bueno, no sé si alguien quiere abrir el micrófono o levantar la mano, le vamos dando la palabra para preguntas. No, largo yo, sí. Bueno, excelente como siempre, Pablo, la presentación y muy amplia. Yo tengo algunas preguntas, pero que son más orientadas aparte de lo que dijiste. El panorama así general es complejo para analizar y pensar. Por un lado, vos hablaste del neoliberalismo en el sector energético, lo cual sin duda es cierto. Ahora hay matices, ¿no? Yo creo que Europa y en particular dentro de Europa los países nórdicos funcionan distinto, ¿no? Quería saber tu opinión, si es así o si simplemente es una impresión. Pensé que a ver si había No, alguna. tengo una pregunta Sí, más, dale, pero dale. paro ahí, después Bien, bien. como A ver, quieras. el caso, uno puede decir el caso Noruega como uno de los temas que plantea que está sentado también sobre una matriz de renta petrolera fuerte, ¿no? Donde ha sostenido gran parte de su desarrollo a partir de una matriz fuertemente fósil y hoy la sigue sosteniendo en ese marco también, en ese sentido también. Con lo cual, en realidad es difícil imaginar porque la mayoría de las economías del norte global están asentadas fundamentalmente sobre un proceso de intercambio desigual con el resto del mundo del sur global, si querés, muy fuerte, ¿no? Donde hay, eh, digamos, una desigualdad en todos los intercambios tan grande que permite a esos países tener algún aire más para poder desarrollarse. O sea, internamente les permiten tener una buena Le permite distribución. internamente, le permite sacar, pero inclusive, pero también no tan bueno también, porque fíjate el caso alemán, que es un caso modelo para muchos de nosotros, en algunos casos, Sí. en algunos hechos, que sin embargo también presenta un sostenimiento a partir de estos términos de intercambio desiguales fundamentalmente. Y la misma Unión Europea termina admitiendo ahora con esta ley de materiales críticos la necesidad imperiosa de seguir haciéndolo así, ¿no? O sea, la ley es taxativa en algunos casos cuando plantea basarse fundamentalmente en los tratados de libre comercio, en paraguas normativos que le permitan garantizar acceso a recursos de manera sumamente desigual con nuestros países, ¿no? Y la segunda pregunta que quería hacerte tenía que ver con las fuentes, ¿no? ¿Qué camino está recorriendo la humanidad? Buscando así para una charla que tengo que dar, me encontré con un documento de 2022 firmado por un montón de científicos de universidades de primer nivel, donde hablan del 100% renovable al año 2050, combinado con la electrificación, ¿no? O sea, el mundo se está electrificando.
Y este era un artículo de 2022. Viniendo un poquito más acá en el tiempo, hay un artículo de Nature Communications del 2023 que probablemente lo conozcas, que muestra una participación en particular de solar fotovoltaico en el año 2050 inmensa, arriba del 50%. Quería preguntarte la opinión, porque los que venimos trabajando de hace décadas en esto siempre pensamos que debíamos ir hacia la diversificación. Algunas de estas cosas, incluso el avance de los mercados en los últimos años, parecería como que no hay tal diversificación, sino que se está yendo en una dirección muy centrada en la parte solar y sumado en parte a la parte eólica. Bueno, quería saber tu opinión sobre esto. A ver, recordarás que hay escenarios ya en los años 2000, los primeros escenarios fuertes son los que había hecho Ecofis en Europa, no sé si te acordás del escenario de Ecofis, que es una consultora muy fuerte europea, que había hecho los primeros escenarios 2050 totalmente renovables, ya en el año 2000, 2005, en ese momento, y había hecho un escenario mundial y un escenario europeo. Ahora, los dos escenarios, en ese caso, eran escenarios casi 100% renovables, no, no totalmente, casi 100%, pero era un escenario casi de la mitad del tendencial, ¿no? O sea, era un escenario donde la cantidad de energía era la mitad de lo que era el escenario tendencial al 2050. Eso es lo que no está ocurriendo. O sea, la principal dificultad que estamos teniendo es que el escenario, el total de energía sigue aumentando, digamos. Entonces, en la medida que no bajemos ese total de energía, es una complicación. Yo los escenarios que vi no son escenarios tan unilaterales como lo que vos planteás de 80% fotovoltaico, no, son escenarios mucho más mixeados en ese marco, son mucho más mixtos con otra fuente, pero de cualquier manera lo que está ocurriendo en los hechos es que esto está dominado por la estructura de precio, que lo que está ocurriendo es la baja de precio que ha tenido fotovoltaica en los últimos años, ha hecho que la penetración sea sumamente grande. Ahora, lo que queda en discusión, cuando uno ve los escenarios son raros. Yo muestro este caso de expansión, porque para mí hay un caso de expansión. Ahora, cuando vos ves todos los escenarios globales de la mayoría de las instituciones, dice que esto va a ocurrir hasta el 2030 y en el 2030 sí empezaría un declino. Eso es lo que dicen la IREN, REN21, la Agencia Internacional. Parece poco creíble por Sí. la tendencia de crecimiento, por la pendiente de crecimiento en la que estamos, que rápidamente en 5 años empieza a decrecer en esos términos, ¿no? Ahora, cuando vos ves los escenarios, dice eso realmente. O sea, así como digo que hay ahora un proceso de expansión, cuando uno ve los escenarios, dice que después de 2030 esto dejaría de ocurrir. Ahora, no hay indicadores sobre esto porque en realidad vos ves que los subsidios sobre los fósiles siguen siendo muy altos, siguen siendo mucho más altos que los subsidios sobre renovables. Las inversiones, si bien han caído, siguen siendo más que las inversiones en renovables. ¿Y por qué? Las corporaciones de hidrocarburíferas se niegan a abandonar los fósiles todavía porque tienen muchos activos que todavía quieren explotar en ese marco, digamos. Entonces, ahí habrá que ver cómo está planteado. Ahora, yo imagino que va a ser, que debiera ser un escenario de decrecimiento de la cantidad de energía y mucho más mixto en cuanto a la fuente en sí. Claramente vamos a necesitar electrificación, eso es un dato. Cortito, aún dentro de ese contexto que decís, la participación de las renovables ha crecido significativamente en los últimos Sí, 10 años, totalmente. cosa que no se veía en el 2000 o en el No, no, 2005. totalmente. O sea, en porcentaje ha crecido. Lo que pasa es que en masa crecieron más las otras y creció el Bien, total. bien, Digamos. claro, Que es lo que claro, interesa para el problema de climático y de materiales minerales, es en masa, ¿no? Es la cantidad. O está sea, claro. vos sabés que, perdón que me extiendo un poquito más, pero yo no sé si es a propósito o no, pero en los últimos 2 o 3 años, cuando vos ves la documentación inclusive de las agencias de renovables, REN21, como se llama IRENA, etcétera, cuesta ver gráficos en masa. Hay mucho gráfico en porcentaje. Por ejemplo, digo, es difícil encontrar estos datos que te Sí, planteo, lo sí, encontrás muy perdidamente. Yo no sé si es una estrategia de las instituciones o qué, pero no están mostrando realmente, tenés que hurguetear para encontrar que realmente estamos en un problema de que está creciendo fósil y que está creciendo en masa. gracias.
Ahí hay una mano levantada de Faustina. Faustina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo quería hacer una consulta más bien respecto a la cuestión bibliográfica. Yo vengo desde la sociología, entonces hay un montón de cuestiones que se me escapan. Eh, y quería consultar más que nada por la noción de capitalismo industrial, porque en sociología es un concepto que se abandonó en pos de una conceptualización más de capitalismo de plataformas y retomarlo como la centralidad de la industria es algo, si se quiere, novedoso en la disciplina. Entonces, novedoso en la disciplina sociológica. Toda la bibliografía sobre industria es del siglo pasado. Eh, y bueno, saber si hay algún tipo de bibliografía a la que se pueda acceder para ponerse a tono de capitalismo industrial del siglo XXI. Y por otro lado, consultar si hay o cuáles son los proyectos para hacer pública esta cuestión, para hacer masiva o masificar esta cuestión. Últimamente las cuestiones que suelen llegar a la política y que tienen transformación vienen desde abajo hacia arriba, son más primero masivas y luego llegan a la política. Entonces, si hay algunas propuestas, algunas iniciativas, por lo menos desde esta perspectiva energética. Sí, Faustina, es muy interesante lo que plantea el capitalismo industrial, porque en realidad sí está habiendo últimamente muchas publicaciones sobre el tema reindustrialización global. Inclusive, bueno, yo estuve en Claxo este año en Colombia y hubo, hablando de ciencias sociales, digamos, hablando de ciencias sociales, pero hubo varios seminarios muy interesantes sobre reindustrialización global. A mí me llamó la atención también, pero después en todo caso podemos compartir varios links, pero hay muchas publicaciones muy recientes, de los últimos 2, 3 años, sobre reindustrialización global. Y es para nosotros, a mí me resultó sumamente interesante porque me parece que es una entrada para discutir en definitiva modelo productivo, ¿no? De alguna manera. Pero claramente hay un proceso de discusión sobre qué significaría un proceso de reindustrialización. Es un rebote justamente de aquellas miradas críticas al modelo financiero capitalista, digamos, ¿no? Empieza a haber una mirada crítica al capitalismo financiero que yo no sé por qué maduró tan tarde, porque uno podría haber asociado a la crisis del 2008, crisis de la hipoteca, etcétera, pero después hay un momento de expansión muy fuerte financiera, muy neoliberal, y ahora lo que hay es aparentemente un rebote con esta mirada de reindustrialización global. Justamente ayer o anteayer recibí 2 o 3 artículos nuevos, pero está habiendo bastantes artículos y bastantes sectores empezando a discutir esto. ¿Qué significaría una reindustrialización global? No quiere decir que esto sea bueno o malo, no estoy diciendo que sea bueno o malo, digo, es algo que está ocurriendo y está ocurriendo en estos términos. Se habla de reindustrialización, digamos, o un nuevo proceso de industrialización global. Como respuesta, yo entiendo, esta es una conclusión mía, yo entiendo que es una respuesta a la mirada del capitalismo financiero. Sí, sí, lo cierto es que por lo menos de la sociología en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, es todo muy sectario, pero es difícil, no se aborda la cuestión energética, no se aborda la cuestión central que es para la sociedad y la energía como una herramienta social y como un bien social. Entonces es difícil entrarle porque las concepciones de capitalismo son diferentes, por lo menos las que se manejan en este sector de la academia. Eh, entonces, claro, si la cuestión industrial no es central, ¿por qué va a ser central la cuestión energética? Eh, entonces, bueno, decís que en Claxo puedo encontrar material. Mira, en la conferencia de Claxo hubo 2 seminarios sobre reindustrialización. Si lo Bien, buscas, lo vas a encontrar. buenísimo. Si no, después podés pedirle el contacto a Salvador, a Silvina, el contacto mío. Y yo tengo unos cuantos artículos relativamente recientes que estuvieron asociados a ese proceso, fundamentalmente. Buenísimo, de una, gracias. Y perdón, y lo otro no tengo respuesta. No hay Ok, estrategia. No hay ok, estrategia. queda Ahí, vacante para las ciencias sociales. Sí. ahí Silvina y después Silvia tenían la palabra. Silvina. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, sumamente interesante y yo creo que hay muchas cosas de los cambios que vos estás mencionando como interesantes que son incipientes, pero que se van dando, ¿no? Como la redistribución Sobre la de teoría del energía, los proyectos locales, las nuevas formas de participación colaborativas, etcétera, etcétera. Todo eso permite territorializar la energía y que los actores locales vayan teniendo ese nuevo rol
que favorece la democratización. Coincido que el cambio cultural, es decir, cambiar la forma en que se consume la energía o que se consume en general, es el cambio mayor y el que veo como intratado directamente, salvo algunos, eh, algunos personas que hacen de la eficiencia una bandera, sino en general es el cambio más. Pero de todo lo que decías, una de las cuestiones puntuales que me suscitó mayores preguntas es las palabras tecnología sinérgica. ¿En qué estás pensando cuando hablas de tecnología sinérgica? Sinergia con que las tecnologías no son tanto. Entonces ahí yo pensaba en la soya bruja de Salvador como herramienta o qué. A ver, primero cuando hablamos de tecnología no hablamos solo de fierros, ¿no? O sea, no hablamos solo de fierro. Primero, si bien me parece que está bueno aclararlo, hablamos de metodologías, de procesos, de caminos, etcétera. En ese marco me parece que justamente pensar en procesos en este sentido me parece que es lo más importante, ¿no? Y esos procesos después posiblemente determinen materialmente qué impliquen estas tecnologías. Pero yo estoy pensando en tanto tecnología como en tanto procesos para construcción de la política energética en particular. Y en ese marco ahí tenemos una mirada de la tecnología que tiene que ver con estos aspectos. Y después nada, son ninguna certezas, ¿no? Sino muchos ruidos también, ¿no? En algún momento hay una discusión fuerte sobre la temática de las buenas y malas experiencias de lo que fueron las tecnologías apropiadas. Digamos, hay muchas discusiones sobre la temática de tecnologías para pobres y tecnologías para ricos. Hay una cantidad de cuestiones que me parece que es necesario saldar y abordar. Yo creo que ninguna opción está restringida, debemos optar por todas las opciones. Creo que no hay en todo caso, hay cosas para priorizar y cosas para adelantarse primero. Y creo que posiblemente haya que priorizar en un primer momento aquellas tecnologías que nos pueden permitir fundamentalmente resolver problemas sociales, ¿no? Toda la cuestión del hábitat, toda la cuestión de estas temáticas de consumo de energía, creo que debieran ser centrales o prioritarias en un primer momento, ¿no? Para poder pensar en los principales problemas, que es la desigualdad y todas estas cuestiones, ¿no? Yo pensaría en eso, en esos términos, pero claramente es un tema a discutir. Después hay otras discusiones, qué sé yo, que uno puede tener en otros niveles, ¿no? A ver, bueno, yo optaría por la tecnología nuclear, por profundizar la tecnología nuclear. No, yo no optaría por profundizar la tecnología nuclear, por ejemplo. Pero digo, hay muchas discusiones sobre esa temática y en todo caso algunas son discusiones sobre opciones, ¿no? En algunos casos. Pero yo pensaría en la temática de las tecnologías como, por lo menos en un primer momento, como procesos. Todos estos procesos que inclusive que desarrollan con Salvador, etcétera, de eficiencia, etcétera. Creo que son procesos sumamente interesantes, aunque en muchos casos no involucren fierros, si vos querés, ¿no? En ese sentido. Y creo que son tecnologías a desarrollar. Eh, Silvia estaba pidiendo la palabra. Sí, Sí. yo tenía John, perdón, John. pregunta, lo mismo. Una pregunta, un comentario sobre digamos, la propuesta de fortalecer las organizaciones locales y las municipalidades que en el pasado fueron los que empezaron con muchos de los servicios de energía, de agua, etcétera, pero que cada vez son más débiles y hoy día tienen muy poca capacidad de poder manejar aún las funciones para las cuales todavía son responsables. Y están con problemas de financiación, con problemas de poder de policía para organizar, porque muchos de los atributos que fueron municipales ya están ah, a nivel provincial y a nivel nacional. Entonces, quería saber su comentario sobre este problema que en otros países sí hay fuertes municipalidades, pero en general creo que en Argentina las municipalidades son muy débiles. Un gusto, Silvia John, un gustazo verlos bien por allí. A ver, vos sabés que a ver, por ejemplo, en Santa Fe se está discutiendo la constitución, viste que estamos en la constituyente en Santa Fe, y se está discutiendo, por ejemplo, la autonomía.
de las ciudades. ¿Sí? ¿Y qué significaría la autonomía de la ciudad? O sea, que la ciudad estuviese en carta orgánica, etcétera. Se está discutiendo qué tamaño de ciudades debieran tener carta orgánica, si hay más de 20.000 habitantes, más de 50.000, más de 100.000, etcétera, en ese marco, y qué implicaría. Por supuesto que en ninguna discusión aparece la palabra energía, en ninguna discusión aparece la palabra energía. Sin embargo, aparece en muchos casos la palabra servicios públicos, ¿no? En algunos casos. Entonces, a mí me parece que hay, en los gobiernos locales hay una oportunidad ahí. Yo creo que claramente es más trabajo para los gobiernos locales, ¿no? Pero nosotros creemos que todos los servicios públicos debieran ser opciones irrenunciables por parte de los gobiernos locales. Que después habrá que ver el qué y el cómo. Digo, esto no quiere decir que tenga necesariamente la propiedad, pero por ejemplo, no pueden no discutir o no incorporar en la discusión de la planificación urbana la temática de los servicios públicos como el agua y la energía. O sea, si discutimos el código urbano, si discutimos el código de hábitat de la ciudad, etcétera, ¿cómo no discutir agua y energía? Después veamos cuánto más que eso, pero tiene que ser un eje de discusión en las políticas urbanas locales. Y ahí en algún momento, vos sé que la semana pasada hubo una actividad del CFI acá en Rosario, con varias provincias también, discutíamos estos temas también. Posiblemente en las grandes ciudades tengan capacidad para abordar esto, posiblemente puedan tener capacidad. Y en las ciudades pequeñas y medianas, posiblemente las provincias tengan que hacer un rol de asistente como esto, como lo están haciendo. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe está haciendo un plan de ordenamiento territorial. Los municipios de 10.000 habitantes no tienen personal para hacer esto, ni lo van a poder hacer. Entonces, ¿quién hace? La provincia tiene un espacio ad hoc con la cual colabora con los municipios pequeños para desarrollar estas cuestiones. Posiblemente haya que pensar cosas así, digamos, para ver de qué manera desarrollar. Lo que no puede estar ausente, creo, es la dimensión energética en las políticas urbanas, con todo lo que ustedes conocen mejor que yo, de todo lo que podría abarcar esto. Pero claramente es una área inexistente que debe existir. Y después veamos cómo y qué abarcar y cómo lo soportamos. Pero claramente yo entiendo que hay municipios que pueden abordarlo, que pueden asumirlo, y otros que necesitan ser ayudados para esto. Pero coincido con lo que vos decías anteriormente. Las 1.000 cooperativas que hay de energía en Argentina nacieron en los pueblos porque no llegaba la energía. Se juntaron los vecinos y lo resolvieron. O sea, pusieron una máquina, tendieron unos cables y lo resolvieron. Digo, de alguna manera hay que resolver estas cuestiones hoy en día también. Buenísimo. Sí, yo quería agregar una preocupación que siempre suelo mencionar. Eh, en todo esto, evitemos la teoría del reemplazo, el síndrome del reemplazo. Sigo igual, produzco igual, construyo igual, pero en vez de una cosa uso otra. Y eso es precisamente, me alegra la mención que hizo Julio sobre los países nórdicos, recordar la transformación que hicieron los suecos, los noruegos, pero sobre todo empezaron ellos, los suecos, año 88, cuando después de Chernobyl se quedan sin el suministro desde Rusia. Y, entonces dicen, a ver, empezaron a cambiar. ¿Qué diablos hicieron? Empezaron a estudiar dónde se consumía más energía. En el hábitat edificado, más que en la construcción, más que en la industria y más que en el transporte, para que te des una idea. Así es en la construcción, en la producción de edificación. Bueno, pues entonces hay que modificar la manera de construir. Y modificaron la legislación y la producción. Entonces, si vos ibas a comprar una ventana, no comprabas una ventana de vidrio simple, comprabas una ventana con 4 vidrios y tenías 3 cámaras de aire, de modo que se asemejaba a los muros. Y empezaron a construir, y lo vi en carne propia, estando en Estocolmo, de qué manera sobre la construcción existente agregaban aislación térmica a las paredes y le agregaban otra capa más esto que les cuento de los vidrios.
Eso a mí me pareció increíble, pero lógicamente había una política de Estado y esa política bajó rigurosamente, no solo directo a un campo, sino al campo productivo y al campo legislativo y en la práctica. Entonces vos querías una ventana de vidrio simple, era la más cara porque había que hacerla ex profeso. La que se hacía estandarizadamente tenía 4 vidrios. ¿Qué tal eso? Entonces, me alegro este comentario de Julio recién, porque a su vez me recordó nuestra visita a Caucharí. Cuando llegamos allá, ¿te acuerdas, Julio? Con esa cantidad de paneles fotovoltaicos, lo cual, qué maravilla. Yo dije, ay diablos, ¿qué hago con todos estos tachitos después? Y me dijo, no se preocupe, estos duran 10 años, puede ser que se estiren a 20. Después los vamos a pasar para que lo usen en viviendas, los pueden reacondicionar un poco y así duran un poquito más. No, no, pero yo estoy pensando en más tiempo. Entonces, eso me dejó muy preocupada realmente, porque si bien modifico la manera de suministrar energía, este, como decías bien, Pablo, no quiere decir que sea estructuras o son procesos y qué sé yo. A ver, Martín, ¿querés decir algo? Ah, entonces, de esa forma, lo que hay que cambiar es ¿para qué? ¿No? Y de qué manera, como bien planteaste, Pablo, pero pensar en esta cuestión de sigo igual, pero cambio, reemplazo una cosa por otra, ¿no? Sí, Gracias, Silvina. gracias, gracias. Solo un comentario nomás. Nadia, ¿querés Nadie. preguntarle a Pablo? Está bien lo que le estoy diciendo, si está de acuerdo con eso. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Nadia, soy estudiante de la UNSAM. Tengo en realidad dos preguntas que me vienen haciendo ruido hace mucho tiempo, que es, por ejemplo, justamente hablaste del rol de los recursos fósiles. Y esa pregunta que yo tengo ¿es realista pensar en una transición energética sin petróleo y gas en países de desarrollo? Porque, por ejemplo, no es realista en el corto plazo. Pero en muchos países en desarrollo, estos recursos fósiles siguen siendo esa base de la economía en su matriz energética, en donde esa transición debe ser, en este caso, gradual, diversificando los renovables. Pero hay muchos artículos en paper que aseguran que la transición energética es 100% de renovables. Ujú. Y después, la última pregunta, sí, que tengo, es en este caso más la adaptación social que tiene en este caso, porque si bien nos encontramos con barreras en todo este tipo de situaciones hacia la transición, ¿qué pesa más en este caso, en la transición energética? ¿La innovación tecnológica o la adaptación en la sociedad? Porque hay también como muchas idas y vueltas sobre esta transición mismo con la función principal que cumple el recurso fósil. Eso. Dale, gracias, Nadia. A ver, es las dos cosas. Es gradual y yo creo que va a 100% o debiera ir casi 100% renovable, pero es gradual, claramente es gradual. O sea, no podemos cambiar de un día para otro. El tema es, si es gradual, nosotros tenemos que monitorear que algo desciende y que algo suba, ¿no? Entonces, y debemos pensar o planificar que algo desciende y que algo suba, digamos, claramente en ese sentido. O sea, vamos a que los fósiles van a subsistir un tiempo más, seguramente van a subsistir. Tendríamos que sacarlo cuanto antes, tendríamos que sacarlo cuanto antes. Lo que hay que ver en cada caso, en cada país, en cada contexto, cómo hacer esto. Veamos de Argentina. En todo caso, ¿nosotros podríamos usar menos gas? Sí, podemos usar menos gas, reemplazando progresivamente el gas por otras fuentes. Ahora, lo que no tenemos en nuestro país es esa política, digamos, porque hay una política específicamente concentrada en el sector hidrocarburífero para seguir produciendo cada vez más. Cuando vos ves
Los horizontes de Argentina es producir cada vez más. La mirada que estamos planteando es que debiéramos pensar y planificar horizonte de producir cada vez menos, en todo caso. Para nosotros el gas no es un combustible de transición, no es un combustible de transición. El gas ya fue un combustible de transición cuando suplantó gran parte del petróleo y nosotros debíamos pensar en disminuir la cantidad de gas. Todo el gas que agregamos no está suplantando nada, está agregándose como gas nuevo, digamos, o sea que no está siendo un combustible de transición. A mí me da la impresión de que nosotros debiéramos pensar y podemos pensar en un horizonte con menos gas, pongámosle 20 años. ¿Cuánto menos? Habrá que sacar cuentas. ¿Con qué lo reemplazo? Habrá que sacar cuenta y analizar. Pero hay muchos escenarios que muestran que esto es posible gradualmente y políticamente. Lo que no tenemos hoy en día planteada es esa gradualidad de reducción de los combustibles fósiles, ¿no? Y de reducción de la matriz en general, cómo, para qué, etcétera. Y esto se representa también en la infraestructura, en ese marco con la infraestructura que planteo. Esto está planteado. Digo, el gas podrá ser un combustible de transición en algunos otros lugares, posiblemente si reemplaza carbón, habrá que ver, porque también las emisiones del gas dependen de cómo producís el gas también. Las emisiones del gas producido no convencionalmente, en muchos casos puede alcanzar las emisiones de algunas centrales de otros combustibles también. O sea, hay que poner todo sobre la mesa. Lo que yo digo que no tenemos sobre la mesa es, no tenemos escenarios de transición graduales que nos permitan disminuir los combustibles fósiles en Argentina y reemplazarlo por otra cosa. Eso es lo que debemos pensar. Y hay lo que tenemos es, lo que pasa es que en Argentina lo que tenemos es, yo diría, de los países que tenemos en la región, somos el país que menos prospectiva tenemos de escenario futuro. No tenemos casi perspectiva y las perspectivas que ha habido se podría decir que han sido no hechas por los gobiernos, sino fundamentalmente por iniciativas específicas. La iniciativa de escenario energético, etcétera, que hubo en un momento, más otras más algunas organizaciones como CADER u otros que trabajan en algunos escenarios, pero después no tuvimos ningún Estado hasta ahora que pueda discutir perspectiva socialmente con la comunidad en ese marco para pensar en estos escenarios futuros. Yo creo que el único camino es pensar en esos términos, es decir, a ver, deseo o necesitamos disminuir el peso de los fósiles porque asumimos la responsabilidad climática de alguna manera, esto no implica que seamos más pobres, porque podemos producir riqueza de otra manera posiblemente también. El tema es que ahí también juegan un rol fuerte los actores. Los Claro, actores, los ahí nos actores, encontramos. los Mm. actores corporativos del sector, Ujú. fundamentalmente, a eso me refiero. O sea, hoy en Ah, ok. día romper el poder corporativo de una empresa que es la segunda empresa que produce petróleo y gas en el país, que a su vez produce los caños para los gasoductos, que a su vez es dueña de la distribuidora de gas, como por ejemplo Techin u otras más, implica un poder que disputa un espacio para seguir produciendo eso. Bueno, esto se trata de discusiones de poder, claramente, también. O sea, esto no es un problema de voluntades solamente, sino de disputa de poder corporativo de sectores que intentan seguir sosteniendo un determinado nivel de negocio en un sector. Entonces, yo creo que hay que asumir las dos cosas: la necesidad de discutir técnicamente escenarios posibles y de disputar poder, porque es imposible, no, hay que ser consciente de que estás disputando en definitiva con alguien que quiere que las cosas sigan de determinada manera y que tiene un poder fuerte sobre la economía nacional. Pero Un- muchas gracias. Muy interesante. Pablo, una reflexión, ¿no? Esto es lo que decías vos, ¿no? Nosotros producimos más o menos el 0,5% de las emisiones del mundo. 0,5%. Por otro lado, tenemos una coyuntura especial. Nosotros somos los únicos productores de gas que hay en la región y tenemos la infraestructura para exportar a Chile, etcétera. Las exportaciones este año ya han sido de 6.000 millones de dólares. Es lo único que se acerca al agro y probablemente pueden crecer más. Por otro lado, el gas puede reducir la huella de carbono, bien lo dijiste vos, porque el 30% más o menos de la energía eléctrica en el mundo se produce con carbón y con gas vos reducías un tercio. Por otro lado, tenés el otro problema de el acceso a una cocina limpia. 30% de la población del mundo
todavía cocina con combustibles sólidos y eso genera alrededor de 3 millones y medio de muertes, fundamentalmente mujeres y niños. Nosotros, vendiendo gas, además de robustecer nuestra economía, podemos abastecer a todos nuestros vecinos que lo necesitan, porque si no lo van a importar. Y eventualmente exportar también como gas natural licuado. Es un recurso que ahora lo tenemos, dentro de unos años eso probablemente no va a tener ningún valor. Y a su vez podemos ayudar a la transición energética a reducir las emisiones de carbón y ayudar a una cantidad de gente en el mundo que hoy no tiene acceso a una cocina limpia. Por último, hay un factor que tiene que ver con la alimentación. Vos sabés que la mayor parte de la revolución verde que ocurrió en el mundo y que dio alimento a todo el mundo se hace con eh, básicamente fertilizantes que tienen que ver con, se extraen de combustibles fósiles. De hecho, nosotros tenemos una planta y ni siquiera nos abastecemos a nosotros. Brasil no se abastece y eventualmente nuestra producción podría ayudar a- a- a mejorar la seguridad alimentaria de muchos países del mundo. O sea, de que me da la impresión de que mirándolo desde este punto de vista, nuestra producción de gas es un aporte que hacemos no solamente para nosotros, para nuestra economía, sino que hacemos también para la humanidad. O sea, de que ahí no lo veo yo como algo que nosotros somos los malos de la película, que estamos vendiendo la droga para que el mundo se corrompa. No, estamos ayudando a que el mundo haga una transición a algo más limpio y algo más vivible en la medida en que, además, eso no significa que vos dejas de atrás las políticas de eficiencia y de otras, y además de renovación, porque, por ejemplo, actualmente el gas puede ser un complemento muy adecuado para la mayor parte de las energías renovables por su intermitencia. Vos tenés que a la noche tener los picos de consumo y ahí el gas juega un rol clave, o sea, de que no veo una contradicción entre generar una producción de gas robusta que mejore la economía, le dé valor a este recurso, y por otro lado, la transición energética. Vos sé que tengo muchas, también muchas contradicciones con estos temas, también, pero vos habrás escuchado que cuando yo planteé el tema de gas, yo dije que nosotros en la Argentina podríamos consumir mucho menos gas. De acuerdo, no, eso Eh, seguro. no, 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 bueno, 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 pero no, no es un tema, no es un tema menor. Yo digo digo, nosotros en Argentina podríamos utilizar mucho menos gas del que utilizamos. En mi mirada comercial, si vos querés, yo diría, bueno, si nosotros consumimos menos gas, inclusive tendríamos más a favor para tu tesis, que es exportemos. Yo podría decir, si yo tengo una política interna de consumir menos gas, me quedaría más para exportar, inclusive desde tu mirada. En primer lugar, no tenemos una política interna que nos permita utilizar menos gas, que eso nos permitiría tener una respuesta nuestra para el cambio climático. Hay 20 países nada más que emiten más que nosotros. Emitimos el 0,5, pero hay solo 20 países en el mundo que emiten más que nosotros. Nosotros estamos en el 21 aproximadamente, moviéndonos ahí. Entonces, ¿nosotros podríamos hacer algo internamente? Sí, no lo estamos haciendo y deberíamos planificarlo para hacer. Ahí hay una a favor mío, una a favor tuya con esa mirada, en el sentido, podríamos tener más gas para exportar. De cualquier manera, habría que pensar, bueno, ¿qué ocurre con la renta de esa exportación? ¿Esa renta de la exportación la podríamos utilizar para la transición? Sí, la podríamos utilizar para la transición, pero hay que ponerla para la transición, no para que se lleven las corporaciones en ese marco también. Entonces ahí habría que pensar de otras cosas. Coincido con vos que posiblemente haya que pensar en un sendero donde yo bajo la cantidad de gas que utilizo en Argentina, puedo exportar un tiempo más posiblemente para pagar ese cambio, esa transición a futuro, pero con un horizonte de decrecimiento de la cantidad de gas. Yo creo que en la medida que no asumamos esto, porque si no, con el mismo criterio todos los países harían lo mismo y no el cambio climático estamos liquidados. Entonces asumamos que el cambio climático ya nos liquidó y no hacemos nada directamente. La otra complicación que nos aparece en el escenario es que vos debés estar viendo que gran parte de lo que está ocurriendo con Vaca Muerta es que este año, por ejemplo, se han ido grandes de las transnacionales que estaban en Vaca Muerta. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se fueron de acá? ¿Y a dónde se fueron? Se fueron a Trinidad y Tobago, se fueron a Guyana y se fueron a Brasil.
digamos, básicamente. ¿Por qué? Porque en esos tres lugares la producción de gas que se está levantando es mucho más barata que producirla en Vaca Muerta. Esto no quiere decir que nosotros no lo hagamos, digo, vamos a tener un escenario complejo de exportaciones al mundo por el precio del gas que van a tener en esos lugares, que es mucho más barato que exportarlo de acá más allá de las distancias. Entonces, no es un escenario fácil y no estamos teniendo en cuenta tampoco, Salvador, todos los impactos que estamos produciendo también en la zona de Vaca Muerta también, que eso no sé en qué cuenta lo ponemos, ¿no? Sismos, contaminación, etcétera, etcétera, una cantidad de cuestiones que estamos planteando. Ahora, recuperando un poco la discusión, yo diría, yo podría admitir que exportemos un tiempo, desde mi mirada, siempre y cuando esa renta la utilicemos para transformar nuestra matriz interna. Y nosotros estamos en condiciones de utilizar menos gas en Argentina, digamos, porque yo coincido que el gas puede ser un combustible que ayude a estabilizar renovables, pero hoy en día usamos el 60% de la electricidad prácticamente es con gas. ¿Podríamos hacer que ese peso sea el 30 en 10 años? Sí. Y bueno, ¿por qué no vamos por ahí? Yo digo, planteo eso. O sea que yo creo que son escenarios compatibles los que planteamos, Salvador. Lo que estoy diciendo es que falta la parte que yo digo, la parte que vos decís está. Falta la parte que yo digo que es bajemos la utilización de gas acá, pensemos en esa transición, utilicemos esa renta para la transición y hagamos esa parte. Después podemos coincidir en algunos aspectos en ese marco también y en todo lo que vos decís respecto a la mejora en aquellos hogares en el mundo que necesitan gas para cocinar. De acuerdo, para eso sí, eso, digamos, pero bueno, pero veamos que sea para eso. No, no, claro, pero fíjate vos que aún en eso, lo que dijiste es perfecto. La mayor parte de la electricidad se produce con gas en Argentina, pero del gas que se usa en usina es solamente un tercio del gas que producimos. Los dos tercios, un tercio solamente del gas va a las centrales eléctricas. Otro tercio más o menos va al sector comercial y residencial, o sea que ahí tenemos otro pedazo. Y el otro tercio va a la industria, o sea de que todavía tenés toda la industria de cemento. Pues pensá vos que sí, sin gas no tendríamos ni industria de cemento, no tendríamos una cantidad, la siderúrgica, nada la movés. Es más, las mineras están rogando y pidiendo por piedad de que les lleven los gas para que puedan mantener su producción. O sea de que eh, hoy en día vos cortás el gas y es como que Pero le yo no, corta la a ver, aorta a un tipo, digamos. no, pero Salvador, yo no dije eso. Yo dije, podemos disminuir la cantidad de gas que usamos en Argentina. Seguro, ¿no? Digamos, Sí, podemos disminuir y podemos pensar gradualmente en cómo disminuir la cantidad que usamos en claro, Argentina. pero Pero, no, o sea, no son, yo veo que es como que tenemos una carnicería y vivimos de la carnicería. Entonces no podemos ser un vegano a ultranza porque pero nadie plantea eso. nuestra A ver, a vos no te parece, yo creo, hay escenarios energéticos que muestran que en el sector eléctrico podemos bajar de ese 60 a un 40 a un 30, sin grandes cosas y en 10 años. ¿Por qué no lo hacemos? Digamos, yo no le estoy diciendo cortar el gas a la cementera. Digamos, de cualquier manera, habría que discutir todo eso también después, pero no estoy planteando No, eso. O pero sea, eso lo que se estoy está planteando es, ocurriendo ya, fíjate, son las mismas empresas que que producían hasta hace tiempo energía con gas, que se están poniendo en los parques desde Central Puerto hasta Geneia, son las mismas, son exactamente, los nombres que vos los ponés son los mismos, hasta YPF, digamos. O sea que todas están haciendo esa transición en la medida en que la economía le da. No pueden hacerlo si la economía no funciona. Eso obviamente no son empresas de, no, pero lo que tenés que ver es, sin lo fines de que tenés lucro. que ver es que esto no va a funcionar, esto no va a funcionar si seguimos, o sea, nunca va a ocurrir el anhelo que yo planteo si vos no discutís los subsidios que sostienen el sector de petróleo y gas. O sea, los subsidios que hoy sostienen el sector de petróleo y gas son iguales a las ganancias de las empresas. No, Entonces, pero vos ahora le en estás Argentina garantizando la ganancia. Si vos no discutís el paquete de subsidios para ver qué incentivás y qué desincentivás, estamos liquidados. O sea, yo lo que estoy diciendo es, yo coincido con lo que vos planteás de la mirada. Ahora, vos no me reconocés que podemos reducir la cantidad de gas en Argentina sin No, yo cortarle estoy el cogote seguro, a pero nadie. fueron los subsidios los que generaron y siguen generando el exceso de uso. Vos, por ejemplo, tenés en Argentina que Claro. en la zona pampeana, o en la zona del sur de Argentina, al sur de La Pampa,
se consume a la misma temperatura 3 veces más gas que por Sí, ciudadano. sí, Y eso es gracias a los subsidios. O sea, de que los claro. subsidios son justamente el problema, no la solución. Bueno, por eso digo, pero Es por decir, eso hay que y atacarlo. más, y en ese sentido, sacar los subsidios es lo que puede generar eficiencia, porque si con subsidios ni eficiencia ni ningún cambio va a ser posible. Pero ¿Quién va a estamos de poner acuerdo, un estamos de calefactor acuerdo. solar si le regalas la energía? Estamos de acuerdo. Lo que digo es que no tenemos escenarios alternativos nosotros desarrollados que permitan pensar en escenarios de abandono de los combustibles fósiles. Yo creo que hay que pensar en escenarios graduales y de abandono. ¿Cuánto discutamos después? ¿Son 20 años? ¿Son 30? Digamos, discutamos, pero ese escenario implica que algo baje y algo suba, digamos, distinto. Digamos, y esos escenarios hay que construirlos. Y esos Pero escenarios la cuestan, economía misma te lo da, ¿no? La economía misma. no, 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 no. Si vos lo dejás en manos de la economía, lo va a dejar en manos de quienes definen la economía, que en este caso son las grandes corporaciones, Techin, y todas esas cosas, que va a ser imposible que Techin se suicide. No, no, no es Entonces, que se decida pensar, suicidar, pero pensar en cada caso qué es vos lo lo que ves en queremos nosotros como Europa. sociedad, no la economía. En Europa se redujo los consumos dentro de una economía de mercado y acá también, fíjate vos, a medida que vos generás eficiencia, generás también el acceso a la energía. Tener una lámpara LED te genera menor consumo para vos y vas a pagar menos, pero también al señor que no tiene acceso a la energía le facilita tener ese acceso a ese servicio. O sea, de que la economía solo lo va haciendo, es decir, y eso, fíjate vos, eso pasa aún con los fotovoltaicos. Los fotovoltaicos empiezan a pagar los primeros los que tienen más plata, como fueron Alemania. Y ahora lo puede tener acceso una persona que vive en Cachi y que tiene acceso a los programas como los que vos llevabas Bueno, adelante. son miradas distintas, Salvador. Yo pienso que aunque yo me compre 10 lámparas LED, el vecino del barrio acá que no tiene luz va a seguir sin luz, digamos. Pero te quiero decir, yo creo en otra mirada del desarrollo de la sociedad, nada más, pero esa diferencia. Yo creo que hay que pensar que esto no lo va a resolver la economía de mercado, la economía, sino que hay que pensar en una planificación social de estas políticas, digamos, nada más, esa diferencia, nada más, pero bueno, no sé si tiene mucho sentido. Ujú. Bueno, sumamente interesante la Gracias. discusión, pero viendo que ya pasamos las 6:30 y te agradecemos enormemente, Pablo. Seguro hay un montón de elementos para sumar a este debate sobre energía, electrificación y gas, ¿no? La movilidad no lo mencionaron, podríamos pensar todos los camiones si mejora gas o electricidad, etcétera, etcétera, pero se necesita pensarlo y es lo que vos decís que falta, ¿no? A pesar de que hoy se habla mucho más de energía que hace 20 años, todavía se necesita trabajar muchísimo más. El miércoles que viene invitamos a Marina Recalde, que va a hablar de barreras a la eficiencia energética en residencia, así que va a tratar también estos temas. Buenísimo. Muchísimas Buenísimo. gracias por la invitación, Bueno, muchas Salvador gracias, y Pablo. Silvina. No, gracias a vos Muchis- y te damos muchísimas gracias. Un gusto, como un siempre. aplauso de Pablo, agradecimiento. gracias. Chao. Gracias.